am Nadine Murphy, the sister of Audie L. Murphy, the most decorated hero of World War II. En 1971, el soldado más condecorado de Estados Unidos murió en un accidente aéreo. Pero ese no es el misterio. Durante 26 años, Audie Murphy ocultó algo a todo el mundo. Vivía en su propio garaje mientras su familia dormía en casa. Guardaba una pistola cargada bajo su almohada todas las noches. Perdió $3 millones apostando y nadie lo supo. El gobierno le investigó. Su viuda le demandó por $10 millones. La verdadera pregunta no es cómo murió. Es por qué el hombre que mató a 241 soldados enemigos estaba aterrorizado de dormir en su propia cama. Nació el 20 de junio de 1925 en Kingston, Texas, en el seno de una familia que apenas podía sobrevivir. Audie Murphy era el séptimo de 12 hijos. Su padre era más conocido por desaparecer que por proveer. Un día estaba allí y al siguiente se había ido. A los 12 años, Audie no tuvo más remedio que convertirse en el hombre de la casa. Dejó la escuela en 5º grado y empezó a recoger algodón por $1 al día, ajustado a la actualidad. Eso es alrededor de $23. Ese poco dinero tenía que alimentar a una casa llena de hermanos. No era vida para un niño, pero no había nadie más para hacerlo. Entonces llegó el golpe que le cambiaría para siempre. En 1941, cuando Audie solo tenía 16 años, su madre, Josie, murió de neumonía y una enfermedad cardíaca. Solo tenía 50 años. Después, se llevaron a sus 3 hermanos pequeños a un orfanato. Audie se quedó completamente solo. Nunca se recuperó de esa pérdida. Una vez dijo, se llevó algo de mí, y desde entonces lo busco. Ese vacío permaneció con él, y empezó a llenarlo de la única forma que conocía, adentrándose en el peligro. Ya había aprendido a sobrevivir antes de que el ejército le entregara un arma. El hambre le enseñó a disparar. Con solo unas pocas balas, cada disparo tenía que contar. Si fallaba, sus hermanos no comían. Cazaba conejos y ardillas con un tirachinas y un rifle prestado. Un vecino dijo una vez que Audie nunca fallaba. Su puntería era tan aguda que se convirtió en la única cosa de su vida que podía controlar. Más tarde, esa misma habilidad le convertiría en uno de los soldados más letales de la Segunda Guerra Mundial. Al final de la guerra, había matado al menos a 240 soldados enemigos. Pero cuando intentó alistarse por primera vez, nadie le quiso. Era demasiado pequeño, demasiado delgado. Medía solo 1,70 y pesaba apenas 112 libras. Los Marines dijeron que no. La Marina dijo que no. Incluso el ejército no lo quería en combate. Intentaron enviarlo a la escuela de cocina. Pero Audie no iba a freír huevos mientras otros luchaban. Su hermana le ayudó a falsificar un certificado de nacimiento para que pareciera mayor. Finalmente, el ejército cedió. El 30 de junio de 1942 se alistó. Solo tenía 17 años. La guerra le dio algo a lo que apuntar y algo para desatar el dolor que había reprimido durante años. Sus primeros asesinatos ocurrieron en Sicilia en julio de 1943. 2 oficiales italianos a caballo trataron de escapar. Audie abatió a ambos con 2 disparos certeros. Tenía 18 años. Esa misma semana contrajo la malaria, pero siguió luchando. La enfermedad reapareció una y otra vez durante toda la guerra. Cada vez se negaba a permanecer mucho tiempo en el hospital. Siempre volvía al frente. En Anio, Italia, a principios de 1944, entró en el infierno. La cabeza de playa se convirtió en un matadero. Miles de personas murieron. Audie lo llamó un lugar donde te sentías como un fugitivo de la ley de los promedios. Sabías que tu número llegaría pronto. El 2 de marzo, se arrastró a través del fuego enemigo. Se acercó a un tanque alemán y lo derribó con granadas de fusil. Él solo. Ese acto le valió una estrella de bronce. Pero más que medallas, mostró algo más profundo. Había dejado de tener miedo. Pero ningún momento le afectó como la muerte de su mejor amigo, Laddie Tipton. Estaban luchando en Francia cerca de un viñedo. 2 alemanes agitaron una bandera blanca, fingiendo rendirse. Tipton se adelantó. Lo abatieron en un instante. Algo se rompió dentro de Audie. Cargó solo contra la posición alemana. Tomó su ametralladora. Mató a 6. Hirió a 2. Capturó al resto. No dejó de disparar hasta que nadie se movió. Más tarde escribió: no dejaré de disparar mientras les quede un resquicio de vida. Eso no era solo venganza, era dolor.
Rabia y supervivencia. Todo en uno. A medida que la guerra se prolongaba, Audi cambió. Mientras otros se desgastaban, él se afilaba. Las balas ya no le asustaban. Los oficiales decían que podía evaluar el peligro mejor que nadie. Los soldados a su alrededor le respetaban, pero también le temían. No hablaba mucho, apenas se hacía el macho. Ya no era solo un soldado. Se había convertido en algo más frío. Cuando el ejército le ofreció ser oficial, dijo que no. No quería dejar atrás a sus hombres. Incluso rechazó un ascenso porque no quería obligar a su agotada unidad a hacer ejercicios. La malaria volvió de nuevo. Fue hospitalizado varias veces. Una vez en Sicilia, otra en Nápoles, de nuevo en marzo de 1944. Pero siguió volviendo a la lucha. El 8 de mayo de 1944, él y 60 hombres de la Compañía B recibieron la insignia de soldados de infantería de combate. Era un honor para los que habían estado en lo peor. Pero para Audi, ninguna insignia podía arreglar lo que la guerra se había llevado. El 26 de enero de 1945, cerca de un pequeño pueblo francés llamado Holtz, un soldado de 19 años llamado Audie Murphy se interpuso entre la muerte y sus compatriotas. Su unidad, la Compañía B, estaba casi aniquilada. Solo un día antes, 102 de 120 hombres se habían perdido. Solo quedaban 18 en pie. Y ahora se enfrentaban a 6 tanques alemanes y 250 soldados enemigos. El suelo estaba helado. Ni siquiera podían cavar trincheras. No había dónde esconderse. Ni refuerzos, ni esperanza real. Aún así, Murphy se negó a retirarse. Entonces llegó el momento que debería haber terminado con todo. Un proyectil alemán alcanzó al destructor de tanques M-10 justo al lado de la posición de Murphy. Explotó en llamas. La tripulación lo abandonó. El fuego aumentaba rápidamente. Cualquier persona en su sano juicio habría corrido, pero Murphy se subió encima. Con el fuego bajo sus pies, agarró la ametralladora del calibre 50 montada en el tanque y empezó a disparar. No se detuvo. Los alemanes dispararon desde 3 lados. Las balas llovían, pero Murphy se quedó quieto. Su pierna fue alcanzada por la metralla. Siguió disparando. Tenía una radio de campaña en una mano, llamando a los ataques de artillería, y trabajaba con la ametralladora con la otra. Durante 1 hora completa, 60 minutos, luchó solo, dirigiendo bombas, reduciendo soldados enemigos, viendo cómo se acercaban hasta 10 metros antes de abrir fuego. Uno de sus hombres, el soldado Anthony Abramsky, lo observaba con incredulidad. Murphy dijo, esperaba que el maldito cazacarros explotara debajo de él en cualquier momento, pero no lo hizo. Cuando el humo se disipó, Murphy había matado o herido a unos 50 soldados alemanes. Hizo retroceder a todo un ataque enemigo casi él solo. Los tanques tuvieron que retirarse una vez que su apoyo de infantería fue aniquilado. Sus propios hombres estaban aturdidos. Pensaron que acababan de verle morir, pero en su lugar vieron algo más, algo que no parecía humano. Murphy estaba herido, exhausto y cubierto de sangre. Pero cuando sus hombres avanzaron para terminar la lucha, él se les unió. No desde atrás, desde el frente. Abramsky más tarde lo llamó el mayor despliegue de agallas y coraje que jamás haya visto. Cuando cumplió 21 años, Audie Murphy había hecho algo que nadie había conseguido en la historia de Estados Unidos. Había ganado 33 medallas militares estadounidenses. No en toda su vida, solo durante la Segunda Guerra Mundial. Cada premio al valor en combate disponible en ese momento, las tenía todas. La Medalla de Honor, la Cruz de Servicio Distinguido, 2 estrellas de plata, 2 estrellas de bronce, 3 corazones púrpuras. Incluso tenía la Legión del Mérito. Eso sin contar las cintas de campaña con múltiples estrellas de combate, ni las medallas extranjeras de Francia y Bélgica. Los franceses lo llamaron Chevalier de la Legión de Honor. Le concedieron 2 medallas Quadar. Bélgica le concedió la Palma Quadigar 1940, pero no las lució. Regaló muchas. Las sustitutas están ahora en un museo de Dallas. Luego está el número que le siguió para siempre, 241. Ese es el número de soldados enemigos que el ejército estadounidense atribuyó a Murphy haber matado. Otras estimaciones son aún mayores. Algunos dicen que hasta 250, incluyendo los muertos por la artillería que llamó. Pero Murphy no quería hablar de ello. Cuando un periodista le preguntó cómo habían llegado a esa cifra, se limitó a decir, no sé cómo lo saben.
No llevé la cuenta. No quiero saberlo. En otra ocasión, alguien le preguntó qué sentía al haber matado a tanta gente. Él respondió, no sentí nada. Sentir no era un lujo en la infantería. Nunca se jactó de ello. En todo caso, le pesaba. Una vez dijo, lo único que se me ha dado bien ha sido la guerra, que es algo terrible. Todo cambió cuando la revista Life puso su rostro en la portada el 16 de julio de 1945. Aquella foto de un joven tejano pecoso de 21 años le hizo famoso al instante. Cuando James Cagney vio a Audie Murphy en la portada de la revista Life en julio de 1945, vio algo más que un héroe de guerra. Vio potencial. La foto etiquetaba a Murphy como el soldado más condecorado y tocó la fibra sensible de Cagney. Llevó a Murphy a Hollywood, lo fichó para su productora y le prometió una nueva vida en el cine. Pero las cosas se desmoronaron rápidamente. A pesar del contrato, los hermanos Cagney nunca le dieron a Murphy un solo papel. Una pelea puso fin a su acuerdo en 1947. Murphy, ahora varado en Hollywood, vivía en el club atlético de Terry Hunt. No se sentía como si perteneciera. Una vez dijo que la industria del cine se sentía falsa, plástica, nada como el campo de batalla. En 1948, las cosas finalmente comenzaron a moverse. Consiguió un pequeño papel en Texas, Brooklyn, y el cielo por solo $500, aproximadamente 7,000 en dinero de hoy. Ese papel no era glamoroso, pero fue el comienzo. Durante las 2 décadas siguientes, Murphy apareció en más de 40 películas y una serie de televisión, pero detrás de la pantalla estaba en silencio miserable. Nunca creyó tener lo que hacía falta. Justo antes de morir, le dijo a un periodista de San Antonio, tenía un problema como actor. No tenía talento. Lo dijo con total honestidad. Les decía a los directores que sabían que había hecho la misma película 20 veces. Era fácil, pero no era nada bueno. Sus palabras cortaron el brillo de Hollywood como un cuchillo. Murphy no perseguía la fama. Estaba sobreviviendo. Luego vino Hell and Back, la película que lo definiría para siempre. Estrenada en 1955. Estaba basada en su propia autobiografía. Pero Murphy no quería interpretarse a sí mismo. Pensó que el público pensaría que estaba sacando provecho de su historial de guerra. Incluso sugirió a Tony Curtis para el papel principal. Pero nadie más podía hacerle justicia. El proceso casi lo quebró. El director Jesse Hibbs notó un marcado contraste. En los westerns, Murphy seguía órdenes, pero en esta película se obsesionó con cada detalle. Le dijo a los pintores cómo colorear los cráteres para que parecieran recién volados. Revisó el uniforme de cada soldado. Aconsejaba al equipo de efectos especiales sobre el aspecto exacto que debían tener las explosiones porque las había visto en la vida real. Aún así, odiaba cómo Hollywood lo limpiaba todo. Recordaba la batalla de Anzio bajo una lluvia torrencial. En la pantalla, brillaba el sol. La bolsa de quemar se había librado en la nieve y el barro, pero en la película parecía demasiado limpia. Demasiado fácil. Y esa desconexión le corroía. Al público le encantó. To Hell and Back se convirtió en la película más taquillera de Universal Studios. Mantuvo ese título durante 20 años hasta que llegó Tiburón en 1975. No había romance, ni una glamurosa historia de amor. Solo la guerra de un hombre. Y aún así hizo millones. Pero mientras la taquilla estaba en auge, Murphy se derrumbó. Comenzó a tener pesadillas de nuevo, del tipo que creía haber dejado atrás en Europa. El historiador Max Hastings calificó más tarde a Murphy de desastre psicológico de proporciones épicas. Revivir esas batallas para un público de cine no le trajo la paz. Solo profundizó sus cicatrices. Al final, la película lo convirtió en una leyenda, pero también lo encerró en una versión de su vida que no era real. Era la versión de Hollywood, no la suya. Y ahí no termina su historia. Entre bastidores, Murphy escribía música. De 1962 a 1970, coescribió 18 canciones country con el compositor Scott Turner. Su mayor éxito fue Shutters and Boards, escrita en el rancho de Murphy en 1962, que narraba una historia de desamor y abandono. La canción caló hondo. Fue grabada por casi 60 cantantes en diferentes idiomas. Grandes nombres también. Dean Martin, Jimmy Dean, Porter Wagner. Otra canción surgió de un momento de silencio. Murphy escuchó una vez el aullido del viento frente a su casa de California y dijo,
Cuando el viento sopla en Chicago. Esa frase se convirtió en una balada grabada por Dean Martin y Eddie Arnold. Tenía un don natural para la rima y el ritmo. Había escrito poemas durante la guerra, y uno de ellos se publicó en sus memorias, aunque dio el crédito a un soldado ficticio llamado Carrion. Audie Murphy fue un héroe de guerra, una estrella de cine y un símbolo del valor estadounidense. Pero detrás de las cámaras y las medallas, su vida estuvo llena de angustias, adicciones y un caos emocional que la mayoría de la gente nunca vio. En 1949 se casó con la actriz Wanda Hicks. Tenía 21 años, estaba llena de esperanza y se había enamorado de la imagen de Murphy en la portada de una revista. Pero el hombre con el que se casó no era solo un héroe, era un alma dañada. En casa, Murphy no estaba seguro. Tenía recuerdos violentos. No podía dormir. A veces retenía a Wanda a punta de pistola, perdido en los recuerdos de la guerra. La prensa pintó un cuadro de una pareja perfecta. Los titulares la llamaban su pequeña Miel Hendrix, pero la realidad era aterradora. Le pidió que dejara Hollywood y se mudara a Texas. Pero sus cambios de humor y su paranoia hacían imposible incluso un día normal. Ella dijo una vez, cuando me giré para besarle, ya no estaba. El hombre que estaba en su lugar era un extraño. Solo 7 meses después de su boda, ella huyó para salvar su vida. Solicitó el divorcio en abril de 1950, alegando crueldad mental. El divorcio finalizó un año después. Ese mismo año, Murphy se casó de nuevo, esta vez con Pamela Archer, una antigua enfermera del ejército convertida en azafata de aerolíneas. Parecía alguien que podría entenderlo. Tuvieron 2 hijos, Terry en 1952 y Skipper en 1954. Por un tiempo, las cosas parecían ir mejor, pero se estaba formando otro tipo de tormenta. Pamela se obsesionó con la religión, impuso estrictas normas morales y convirtió su hogar en un lugar de miedo y juicio. Cuando nació su segundo hijo, le dio a Murphy un ultimátum brutal. Siguen casados, pero vivan una vida separada. Legalmente unidos, pero emocionalmente aislados. Aún se esperaba de él que pagara las facturas y fuera padre, pero ahora era un extraño en su propia casa. Intentó proteger a sus hijos. Quería mantenerlos a salvo de las creencias extremas de Pamela, pero la guerra le había quitado demasiado. Sufría de insomnio, pesadillas y cambios de humor impredecibles. Guardaba una pistola bajo su almohada todas las noches. El miedo nunca le abandonó. Quería ser un buen padre, pero su insensibilidad emocional hacía imposible una conexión real. En entrevistas públicas, los llamaba su alegría. Si no tuviera a Pam y a los niños, dijo una vez, creo que seguiría siendo completamente feliz viviendo como un ermitaño. Pero esos momentos de calidez nunca duraban. Su trauma siempre volvía. A finales de 1960, Murphy finalmente había tenido suficiente. Planeaba divorciarse de Pamela, pero cambió de opinión. No por ella, sino por sus hijos. Temía lo que pudiera pasarles si se iba. Así que se quedó, no en la casa, sino en el garaje. Lo convirtió en un espacio habitable y vivió allí en secreto. El mundo exterior pensó que la familia estaba completa. Pero dentro de esa casa, Murphy estaba exiliado. La gente no sabía que vivía en el garaje, confesó en 1971. Intentó estar cerca de sus hijos, pero solo era un fantasma en sus vidas. Justo antes de morir, estuvo hablando con abogados especializados en divorcios. Pero el tiempo se acabó. Las batallas internas de Murphy no solo arruinaron su vida hogareña, también destruyeron sus finanzas. Su adicción al juego le costó todo. Perdió unos $3 millones, más de 20 millones en la actualidad. No era casual. Llegaba a apostar 5 o 6 cifras cada vez. Perseguía ese subidón, quizá intentando recrear la adrenalina del combate. Se negaba a promocionar el alcohol o los cigarrillos porque no quería engañar a los jóvenes aficionados. Pero a puerta cerrada, lo estaba perdiendo todo por una adicción que no podía controlar. Su trastorno de estrés postraumático no era solo mental. Le empujó a una peligrosa dependencia de los somníferos. Dependía de un sedante llamado Placidil para apagar las pesadillas. Empezó a tomar pastillas solo 2 años después de terminar la guerra. La adicción llegó a ser tan grave que a mediados de los 60 se encerró solo en una habitación de hotel durante una semana para dejarla. Lo soportó todo, sudando, temblando, tal vez incluso alucinando porque quería librarse de ello. Casi muere haciéndolo. Pero así de desesperado estaba por conseguir el control de su vida. Aún así,
El miedo nunca se fue. Dormía todas las noches con una pistola calibre 45 cargada bajo la almohada. Fue un regalo de Gary Cooper, la leyenda del cine del oeste. Pero Murphy no lo vio como un recuerdo. Era un escudo. Su primera mujer se había despertado una vez con él apuntándole a la cara. Incluso en las habitaciones de hotel, mantuvo el hábito. Ningún lugar le parecía seguro. En su mente, la guerra nunca había terminado. En 1968, la carrera cinematográfica de Audie Murphy se había desmoronado. Solo unos años antes, era una de las mayores estrellas de Hollywood. Solía ganar $100,000 por película, pero ahora le ofrecían tan poco como 20,000. Los productores vieron lo desesperado que estaba y redujeron sus ofertas. No les importó. Era el héroe de guerra más condecorado de América. Solo vieron una estrella en decadencia, y Murphy se negó a aceptar dinero fácil. Las compañías de licores y cigarrillos llamaron a la puerta con grandes ofertas, pero él las rechazó. No podía hacerle eso a los niños, dijo. Su moral estaba antes que el dinero. Su programa de televisión, Whispering Smith, ya había fracasado en 1961, a finales de los 60. El teléfono dejó de sonar. Su productora trabajaba en la oficina de un hotel en el sótano. Su última película, A Time for Dying, tuvo tantos problemas económicos que no se estrenó en E.U. hasta 1982, 11 años después de su muerte. Murphy dijo que se sentía como ser una prostituta que está un poco sobre la colina. Estaba viendo morir su dignidad. Las cosas empeoraron. Murphy empezó a buscar negocios arriesgados solo para sobrevivir. En 1967 invirtió $2,600, casi todo lo que tenía, en una empresa petrolera en Argelia. Entonces estalló la Guerra de los 6 días y toda la inversión se esfumó de la noche a la mañana. Estaba destrozado. En 1971, buscaba cualquier oportunidad que pudiera sacarle de sus deudas. Incluso vendió su querido rancho a Bob Hope. Pero el dinero no duró. Se pasaba el día haciendo llamadas interminables, suplicando tratos que pudieran salvarlo. Vivía en un garaje lejos de su esposa solo para estar cerca de sus hijos. El hombre que una vez luchó contra los nazis luchaba ahora contra acreedores, facturas y la ruina total. Por si fuera poco, el gobierno también vino a por él. Hacienda inició una investigación por impago de impuestos. Cuando se declaró en quiebra en 1968, Murphy tuvo que admitir que debía mucho. Fue humillante. El mismo gobierno que había clavado 28 metales en su pecho, ahora lo acosaba por dinero en efectivo. Dijo que era tan malo como morir en un campo de batalla. Encima de la pérdida del petróleo, el fracaso de su carrera cinematográfica y el fracaso de sus inversiones. Este fue el golpe final, y no hubo descanso. Un amigo calculó más tarde que Murphy había perdido unos $3 millones a lo largo de los años en apuestas. Todo sumaba. Estaba desesperado, ahogándose y sin tiempo. Aún así, siguió adelante. El 28 de mayo de 1971, embarcó en un bimotor Aero Commander 680 Super para un viaje de negocios a Virginia. Viajaba con 5 socios, con la esperanza de cerrar un nuevo trato. El vuelo salió del aeropuerto Dalba Peachtree de Atlanta. Se suponía que tardaría menos de 2 horas. Los cielos no se veían muy bien, pero siguieron adelante de todos modos. No se presentó ningún plan de vuelo. Nadie esperaba problemas, pero los problemas llegaron rápido. El piloto, Herman Lavelle Butler, parecía bueno sobre el papel, 8,000 horas de vuelo. Pero había una trampa. Solo tenía 6 horas en ese tipo exacto de avión. Peor aún, no estaba habilitado para volar por instrumentos. Eso significaba que no podía volar legalmente a través de nubes, lluvia o niebla. No sabía cómo hacerlo, y eso es exactamente en lo que volaron. El clima se volvió mortal. Niebla espesa, nubes abrazando las montañas, visibilidad de solo 3 millas. Las montañas Blue Ridge estaban completamente oscurecidas. Butler trató de volar con la vista en condiciones que requerían un entrenamiento instrumental completo. No lo tenía. Siguió adelante de todos modos. En un momento dado, incluso intentó aterrizar en una autopista cerca de G, Virginia. El avión fue visto dando vueltas a apenas 150 pies sobre el suelo, esquivando árboles. Luego giró hacia el oeste directamente hacia las montañas. A las 12:08 p.m., la aeronave se estrelló contra Brush Mountain, a 2,700 pies de altura. El choque fue violento.
Mató a todos a bordo al instante. El cuerpo de Murphy fue arrojado colina arriba desde los restos. El lugar del accidente ardió. Llevó 3 días encontrarlo. El mal tiempo retrasó a los aviones de búsqueda, y como no se había presentado ningún plan de vuelo, nadie sabía dónde buscar. Se utilizaron 31 aviones en la búsqueda. Cuando se encontraron los restos del avión, estaban a 6 kilómetros de un terreno montañoso escarpado. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte emitió sus conclusiones un año después. La causa. Butler seguía volando bajo reglas visuales cuando el clima exigía guía por instrumentos. No tenía ni la habilidad ni la experiencia en ese avión. No ayudó que Butler ya hubiera estrellado un avión el año anterior. En marzo de 1970, le fallaron los 2 motores porque se quedó sin combustible. Esa vez también había intentado aterrizar en una autopista y fracasó. Eso debería haber sido una gran señal de alarma, pero nadie le impidió volar de nuevo. Tras el accidente, estallaron las teorías de la conspiración. Algunos dijeron que fue sabotaje. Otros creen que el gobierno mató a Murphy para silenciarlo. Él había sido franco sobre los derechos de los veteranos y su propio maltrato, pero ninguna de las teorías se sostuvo. La evidencia mostraba un error del piloto, una mala decisión, una tragedia evitable. La familia de Murphy no se quedó quieta. Su viuda, Pamela, presentó una demanda de $10 millones contra 13 partes. Colorado Aviation, el patrimonio del piloto, y otros. Tras 4 largos años, un jurado concedió a la familia $2,5 millones por daños y perjuicios, lo que hoy equivaldría a unos $14,6 millones. El tribunal dictaminó que Colorado Aviation había sido negligente. Habían permitido a un piloto no cualificado pilotar un avión sofisticado en condiciones peligrosas. El juicio echó por tierra todas las teorías conspirativas. Si hubiera habido juego sucio, habría salido a la luz durante el juicio. Pero no solo hubo fracasos y pérdidas. Murphy fue enterrado el 7 de junio de 1971 en el Cementerio Nacional de Arlington. No pidió un trato especial, ni una lápida dorada, solo la sencilla lápida blanca que reciben todos los soldados. Y eso es exactamente lo que recibió. Miles de personas visitan su tumba cada año. Los funcionarios del cementerio tuvieron que construir un camino alrededor del árbol que da sombra a su lugar de descanso porque acudió mucha gente. En su lápida figuran sus medallas, medalla de honor, cruz de servicios distinguidos, 2 estrellas de plata y 3 corazones púrpura. Cuando el cementerio se ofreció a decorarla con pan de oro para reflejar su estatus, la familia dijo que no.